Bueno, para quien no conoce a Toynbee Van Dyke, Toynbee Van Dyke es uno de los pioneros junto con algunos, Ruth Wodak también de este lado de Europa, pioneros en el tema del análisis al discurso. Él es lingüista, pero se va después a Estados Unidos a hacer una serie de investigaciones relacionadas con la línea cognitiva. Y es ahí donde él empieza a desarrollar una teoría bastante sólida que de hecho da pie a otras distintas teorías y corrientes de pensamiento relacionadas con el análisis del discurso. Van Dyke fue profesor de la Pompeu Fabra mucho tiempo y decide fundar en 2017 este Centro de Estudios del Discurso. Le llama Estudios del Discurso porque es muy amplia las disciplinas y los métodos y las metodologías que tiene este campo, básicamente basado en el análisis del lenguaje, de los textos, tanto orales como escritos. Y Van Dyke crea este centro para que sea un centro, digamos, con un libre pensamiento y creación de conocimiento, ¿no? Sale un poco de las estructuras tradicionales universitarias. Es un centro que se está autofinanciando de manera independiente, casi por los participantes también. Ahorita vamos a explicar un poco las membresías. Y la idea es un centro pequeño, pero es un centro muy potente, es un centro internacional que tiene básicamente varios seminarios y cursos de análisis del discurso, pero también tiene congresos internacionales, se han llevado a cabo de manera virtual, pero tiene dos sesiones. Bueno, hace un seminario para estudiantes de doctorado, es gratuito. Hay aplicaciones más o menos en diciembre para iniciar en enero. Son 6 meses donde cada 15 días nos reunimos. Yo formé parte, también Carlos formó parte de este seminario. Y es un seminario, la verdad, de libre pensamiento. Van Dyke está en las sesiones junto con Lucía, que es Lucía de la Presa, que es la coordinadora del centro, donde los estudiantes de doctorado presentamos nuestras investigaciones, intercambiamos, digamos, opiniones al respecto, curiosidades, inquietudes, pero sobre todo metodología. Y básicamente el centro se funda con un objetivo que sea un espacio de investigación, de docencia para investigadores, visitantes extranjeros, tiene estadías también, organiza cursos, talleres, seminarios y simposiums y genera recursos para mantener la propia dinámica del centro. No estamos, digamos, vinculados a ningún tipo de universidad ni ningún tipo de sponsor internacional, y esto también nos está permitiendo generar un conocimiento de manera muy autónoma y libre. Tiene a disposición, pues en el centro básicamente, tiene una biblioteca de 8,000 más o menos libros especializados en el tema, además de las revistas que Van Dyke está editando y fundó, que son tres revistas relacionadas no recuerdo los nombres, está en la página escrito, pero es Discourse and Society y algunas dos más. Él es fundador, sigue editando las revistas y como responsable y son revistas que están en el primer cuartil y que están, no recuerdo ahorita el nombre, esta categoría, pero bueno, están en el primer cuartil del Scopus y no recuerdo cuál es el otro, indexadas, perdón. Um, antes de entrar un poco para las personas que son juristas o criminólogos o que tienen una profesión relacionada con el campo del derecho,
voy a hacer una breve, digamos, explicación de qué se entiende o qué entendemos por discurso y dónde nos ubicamos epistemológicamente para poder ahí como enmarcar la conversación y las investigaciones que estamos realizando. Básicamente en la epistemología jurídica nos ubicamos como el análisis del discurso jurídico en el paradigma interpretativo hermenéutico que reconoce al derecho como un fenómeno social, lingüístico y discursivo que es dinámico y que está en constante construcción. Van Dijk define al discurso como una forma de uso del lenguaje, pero en un contexto determinado, en una estructura y con funciones comunicativas específicas. Y no solo se limita, como había comentado, al texto hablado o escrito o multimodal, que tenemos esta combinación de imágenes y textos, sino que también pretende ser una teoría o planteamientos teóricos que implican diversas dimensiones, la cognitiva, las sociales y las interaccionales. Van Dijk, tiene una producción impresionante de temas relacionados con cómo el discurso está vinculado a discurso, ideología, discurso y contexto, discurso y sociedad, diferentes temas que están como alrededor de la categoría de discurso entendido como práctica social. Y enfatiza que el discurso es una práctica social que está además influida por el contexto en el que se produce, incluyendo factores como el conocimiento, por eso se va de la línea la dimensión cognitiva, el poder y la ideología. Va más allá del concepto de contexto como un contexto político, histórico, social o de fenómenos sociales donde se produce distintos textos legales, sino él habla de las representaciones mentales que las personas tenemos al momento de interactuar y de producir conocimiento o de producir, digamos, o de interactuar entre nosotros mismos, entre la sociedad. Desarrolla él un enfoque crítico del análisis del discurso porque estudia a su vez, se encarga a partir de esta línea de ideología, él le interesa mucho cómo los discursos están reproduciendo, desvelar los textos, desvelar los discursos para observar cómo el poder se reproduce en ellos, así como distintos temas como desigualdad, control social. Sobre todo él empezó sus primeros análisis del discurso eran textos legislativos, textos del Parlamento inglés que hablaban de discriminación para poder desvelar estos textos y observar estas estrategias discursivas digamos que se entretejían en los propios discursos de políticos o ciudadanos también. Van Dijk tiene varias categorías en su teoría y una de ellas es las representaciones sociales y las estructuras de pensamiento en una sociedad y cómo están incluidas en todos aquellos discursos. Él comprende los estudios del discurso como distintas disciplinas, como narrativas, siempre y cuando estén relacionadas con el relato, el análisis conversacional, el análisis crítico del discurso en diferentes campos y se utiliza básicamente en el área sociales, en el área de las ciencias sociales. Haciendo una investigación muy somera porque hay mucha producción, sobre todo en Latinoamérica, sobre estudios del discurso en la intersección con el campo del derecho, vemos que hay distintos artículos, ahorita les voy a mostrar, hay distintos estudios relacionados
con el análisis crítico del discurso, sobre todo. Digamos que hay una coincidencia en objetivos de interpretación. De hecho, el análisis del discurso puede servir también como una herramienta analítica que amplía la interpretación y la hermenéutica jurídica. Este artículo, el de Derechos Humanos y Análisis Crítico del Discurso, Relaciones Fundamentales, pues es un artículo descriptivo donde se menciona la relación y los puntos en común entre el análisis del discurso y los derechos humanos por los fines que persiguen ambos, como las relaciones del poder, el observar las relaciones del poder y la limitación al poder. Estos dos artículos del análisis crítico del discurso del derecho ambiental, estudio de dos jurisprudencias, y el análisis crítico del discurso en el derecho del consumidor desde un ámbito constitucional, también analiza una jurisprudencia. Como vemos, están ya no solo en el planteamiento teórico descriptivo, sino realmente ya se está desarrollando una metodología para observar ciertas estrategias lingüísticas que permitan identificar algunos sesgos, algunas representaciones mentales o estas relaciones asimétricas entre la ley y su interpretación. Aquí hay dos artículos. El primero de ellos analiza las figuras jurídicas del cuidado. Me pareció muy interesante porque se va a analizar las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y analiza las tensiones de cómo estas decisiones judiciales están construyendo determinados significados sobre el infante o la niñez para desvelar, es la discusión que propone este artículo, un acercamiento paternalista que no necesariamente satisface las necesidades del infante. De alguna manera, el análisis del discurso nos permite desempaquetar también los significados de una manera más multidisciplinar. El segundo artículo, que se dice Analysis of Law Discourse, aplica directamente el modelo ideológico de Van Dyck, que es muy conocido, y básicamente en un modelo discurso-cognición en la teoría de Van Dyck, que es muy conocida como discurso, cognición y sociedad. Y este artículo es muy interesante porque nos deja ver cómo la ideología se entrelaza en la producción y comprensión del discurso e influye en la percepción de la realidad y las relaciones sociales. Nos muestra también que las ideologías, algunas de sus conclusiones del artículo, es que modelan nuestra construcción del mundo y nuestras actitudes hacia él. Y este trabajo es muy esquemático, tiene una metodología muy rigurosa y muestra una macroestructura del discurso del derecho, que también Van Dyck nos explica cómo los discursos tienen estas estructuras y cómo se componen para poder analizarlas y poder leerlas y analizarlas. Y bueno, voy a referirme en concreto a dos estudios sobre representaciones sociales en el ámbito legislativo. Y Mariana Merchese, que forma parte de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso, ella es lingüista, pero están haciendo un trabajo muy interesante porque hay una red de juristas y lingüistas que están trabajando ya desde hace tiempo en el análisis al discurso. Básicamente en Latinoamérica se empieza a hacer el análisis del discurso, pero solamente desde una perspectiva lingüística, y a veces a los abogados, a las personas que no somos lingüistas, nos costaba un poco de trabajo entender las discusiones y los planteamientos que se hacían. Y aquí en este trabajo ella analiza y cómo se puede perpetuar ciertas situaciones o fenómenos sociales
aún cuando las categorías cambian en las leyes, ¿no? Cuando hay un proceso que pasa desde una iniciativa hasta cómo queda en la ley. Y muchas veces estos planteamientos lingüísticos o estos rasgos lingüísticos no son utilizados de manera, pues por así decirlo, no somos conscientes de este uso del lenguaje. Y Mariana Cucato tiene un extraordinario para mí artículo que habla sobre las narraciones de los jueces y las reflexiones desde la lingüística cognitiva para comprender de qué modo las acciones de los ciudadanos se convierten en hechos penales. Y aquí ella analiza las narrativas de una manera muy metódica y meticulosa, y su conclusión más importante es que las narrativas de los jueces decrecen del valor narrativo de los hechos y le resta facticidad. Es decir, que el narrador, el juez, adopta una perspectiva objetiva, anulando otras formas de cognición, y esto lo podemos conectar también con lo que Miranda Fricker menciona como injusticia epistémica. Y, y bueno, el año pasado, el 2024, tuvimos un taller muy interesante sobre cómo los estudios del discurso están contribuyendo a la disciplina jurídica, y analizamos todo, digamos, de manera desde el proceso de emisión de leyes hasta las pruebas y los peritajes lingüísticos, cómo se está contribuyendo, y tuvimos a Adriana Bolívar, a Sheila Queral, que forma parte también de este grupo, de este grupo de investigación. Ella es una lingüista que hace análisis conversacional, eh, eh, y tiene un trabajo excepcional, tiene varios libros, pero este libro de Atrapados por la Lengua nos explica cómo la lingüística forense está contribuyendo precisamente a la mejora de las pruebas en el campo judicial. Y Caterina Canellas, que también hace un análisis de narrativas judiciales. Si bien ella no es como tal analista del discurso, sí se sustenta en la teoría de Van Dyck de ideología y discurso para poder concretar su análisis de narrativas judiciales, observando precisamente cómo se reproducen ciertos relatos y ciertos estereotipos, sesgos y representaciones de los jueces y de los abogados y abogadas defensoras, que están, digamos, de alguna manera van en contra de la violencia de género. Nos surge, bueno, la iniciativa de abrir de convocar a personas que estén interesadas en los estudios del discurso aplicados al campo del derecho, es para ver cómo podemos, si podemos, cómo podemos ir hacia nuevas prácticas jurídicas, pero sobre todo la idea de este laboratorio de discurso es que pongamos en diálogo estas dos disciplinas. El análisis del discurso es una disciplina multidisciplinar, lo hacen sociólogos, antropólogos, lingüistas, básicamente. Y por otro lado tenemos a los abogados, abogadas o criminólogos, criminólogas, personas de la ciencia política, antropólogos jurídicos, que hay, hay puntos en común y hay conexiones que es muy interesante ponerlos en un espacio académico de libre pensamiento para poder observar primero y después ver si estos hallazgos de investigación pueden llevarse a la práctica jurídica. La intención es que las investigaciones, las discusiones nos lleven a contrastar estas evidencias con las personas que están en la práctica de jurídica. Por eso es que se invita a tanto analistas del discurso como a juristas, bueno, le llamo juristas, pero en realidad profesionales del campo del derecho, para compartir esta experiencia. Entonces,
Hay unos requisitos, si ustedes vieron la convocatoria, hay unos requisitos, hay una convocatoria específica para un registro específico para personas que ya tienen experiencia en el análisis del discurso y hay otra para juristas que no lo tengan. O sea, no es necesario ser, ser analista del discurso o un abogado, abogada o jurista analista del discurso que pueda pertenecer al grupo de investigación, pero sí que sea sensible a estos temas, que tenga un perfil, digamos, crítico sobre el derecho, sobre las disciplinas de ciencias sociales y que le interesa además, pues, cómo discutir, cómo conversar respecto a este tema. No me quiero, los requisitos básicamente es para la persona que es analista del discurso es que tenga una formación que se pueda comprobar, ya sea en el centro, haber participado en haber realizado investigaciones de análisis del discurso, haber participado en algún seminario, curso del centro. Y últimamente, bueno, este año el centro abre unas membresías, porque como les comentaba, se autofinancia, entonces las membresías, el costo de la membresía para las personas que estén en el grupo de investigación es de 30 euros al año. Eh, Creo que es una membresía bastante generosa, bastante bondadosa, que todo el mundo pudiera, ojalá, espero, se pueda cubrir. Y para las personas que son juristas y que no tienen experiencia, bueno, vamos a extender un plazo, porque se había señalado 6 meses, pero vamos a extender un plazo de que estas personas que estén interesadas en pertenecer en el grupo manifiesten su interés en hacer algún curso o participar en algún seminario de análisis del discurso para que, digamos, para que podamos dialogar sobre el marco conceptual y, bueno, también la membresía. Y voy a dar, con esto yo termino mi presentación y le voy a pedir a Carlos voy a pedirle, voy a dejar de compartir. ¿Ya dejé de compartir? No, permítame. Voy a pedirle a Carlos. Carlos ya ha participado en el seminario de estudios del discurso y también en el taller especializado para juristas y le quiero pedir a Carlos que nos hable de su experiencia y él también ya tiene un largo trabajo y trayectoria haciendo análisis del discurso y articulando, haciendo la intersección con el campo jurídico. Sí, muy bien, muy buenas tardes con todos, con todas. Muchas gracias a Teun y a Carolina por esta invitación para compartir un poco la experiencia, que es la idea, ¿no? No es una exposición académica formal, sino más bien un compartir de cuál ha sido mi experiencia sobre el uso de el análisis del discurso en dos espacios, ¿no? Tanto el profesional como el académico, ¿no? Digamos, académico científico, por decirlo de alguna manera. Efectivamente, yo soy abogado originalmente, estudié en la Universidad Católica en Perú y después me empecé a especializar en temas de derecho constitucional, derecho administrativo, porque mi interés siempre estuvo en lo que hacía el Estado, ¿no? La administración pública o las administraciones públicas. Y creo que por ese interés fui llegando poco a poco a la regulación de los servicios públicos y siempre pensando más desde la filosofía del derecho, desde la teoría general del derecho. Y eso me llevó a que mi máster fuese precisamente en regulación y gobierno, temas de política, gestión pública, que es así como llego a la ciencia política, ¿no? Yo no estudié ciencia política originalmente en mi carrera, sino derecho. En esa época en la Católica no había además ciencia política, esta carrera se formó mucho después, incluso mucho después que el máster en ciencia política. Y, y me fui a London School a estudiar, me dieron una beca que me fui. Y allí entré a un espacio que me pareció fascinante, que es el de las políticas públicas, el de la gestión pública. Y quizá voy a compartir esto en dos partes, decía yo, en la parte profesional y un poco en la parte académica. Pero en la parte profesional, digamos, el análisis de discurso ha sido muy valioso fundamentalmente como herramienta. Y lo digo por qué. Primero, desde el derecho, porque cuando empiezo a estudiar derecho,
una de las cosas que empiezo a identificar es esto que se constituía como el proceso argumentativo que los abogados realizan. Entre bromas a veces se decía, ¿no? El abogado puede defender lo blanco y lo negro, que es día y la noche, ¿no? Esto que los propios sofistas en Grecia afirmaban sobre los abogados. Y a mí eso me resultaba cuestionable y cuestionaba permanentemente esta lógica de cómo entender el derecho, quizá porque venía además de una formación inicial que había estado más en filosofía y, y empecé a estudiar el proceso de argumentación. Eh, y terminé organizándome y metiéndome mucho en Alexi, en Manuel Atienza aquí en España. Me gané una beca, me vine como estudiante de Derecho a España en esa época. Estoy hablando de los años fines de los 90 y entonces conocí a estos profesores que me empezaron aquí en Europa a orientar sobre este tema. Y me pareció muy interesante, porque entonces, como buen estudiante de Derecho, además pensando en las sentencias, en las leyes, en las normas, me metí a estudiar la argumentación jurídica y la lógica jurídica dentro de las sentencias judiciales, dentro de los procesos normativos, de las elaboraciones de proyectos de ley, etcétera. Tiempo después y después del máster, empecé a entrar a la lógica de lo que es propiamente el análisis del discurso, que me pareció muy relevante y muy importante. Pero no precisamente no, digamos, no escapaba del área de la administración pública, porque lo que hice fue, en el London School, trabajé mucho con Michael Barzilai, el profesor que investigó muchísimo el tema de de la gestión pública, el New Public Management. Y una de las cosas en las que entré es en el análisis de cómo es que los procesos discursivos estaban detrás de las grandes reformas administrativas que habían ocurrido dentro de los países, por ejemplo, Inglaterra, Estados Unidos, cuando se hacen las reformas de gestión, pero luego también en los procesos latinoamericanos, Chile, Perú, Colombia habían tenido, Argentina habían tenido procesos de reformas administrativas muy profundos. Y el análisis del discurso, es decir, de cómo es que habían narrativas que se habían construido, por ejemplo, sobre que de que el Estado actuaba de manera ineficiente, ¿no? Explicaba muchas veces las formas en las que se habían establecido las reformas o el rol del servicio civil, ¿no? Y cuál es el discurso que estaba detrás, cómo se había hecho esto que algunos autores llaman el image, ¿no? El policy image y el framework de las reformas de política pública y de las políticas de gestión pública, además, ¿no? Las reformas de la administración pública en América Latina. Trinidad y Tobago, Barbados, Filipinas, en fin, me puse a avanzar mucho en esto y con Michael Barzilai hemos trabajado mucho tiempo todos estos temas de gestión desde la London School, que es donde yo estoy más vinculado hasta ahora. Pero claro, luego mi vida profesional me ha llevado a tomar el discurso como otro instrumento dentro de mi trabajo, por ejemplo, en la Defensoría del Pueblo. Yo trabajé en la Defensoría muchos años con Jorge Santisteban primero, el primer defensor, trabajé en su gabinete directamente con él, y después con Walter Albán, con Beatriz Merino, que fue la defensora, y terminé siendo defensor adjunto de la Defensoría. Y esto me llamó la atención nuevamente la idea del discurso como instrumento. La Defensoría del Pueblo, como ustedes saben, el Ombudsman es una institución muy particular. Es lo que le llaman una institución sin dientes, ¿no? Es decir, no puede sancionar, ¿no? Recomienda, exhorta, construye argumentos que son persuasivos, ¿no? Pero no tiene lo que le llaman la magistratura de la persuasión. Entonces tenemos que construir argumentos que sean tan sólidos que con solo persuadir retóricamente, pero en el buen sentido quizá griego del término, ¿no? De construir argumentos sólidos y válidos para lograr que las reformas ocurran, pues había que entender bien cómo manejar el lenguaje. Lo entendí cuando entré a la Defensoría y mis estudios sobre la Defensoría, que lo sigo insisto, sigo realizándolos hasta ahora, me permitieron pensar que nuevamente el uso del discurso se podía convertir en un instrumento además de enorme poder, ¿no? Y eso a mí me llamó mucho la atención en ese momento, no porque lo estudiara académicamente, sino porque lo estaba utilizando como herramienta dentro de mi propio trabajo y para hacerle frente a los otros discursos, que eran, por ejemplo, discursos que no estaban basados en derechos humanos, ¿no? La Defensoría sí usa el discurso de los derechos humanos, el discurso de la dignidad de los seres humanos, de la igualdad, etcétera, con una, en mi opinión, ideología que es la ideología de los derechos humanos, ideología en el sentido positivo del término, ¿no? De ideas que conducen a determinadas acciones eh, y a la manera de entender el mundo, pero entonces se empieza a contraponer estas ideologías, estas formas de ver las cosas, y la sola intervención, por ejemplo,
en procesos de democratización y de vuelta a los derechos humanos, como fue la Comisión de la Verdad en Perú, o desde la Defensoría, volver a la democratización post-Fujimori para poder construir de nuevo un sistema democrático, el discurso me parecía a mí un elemento fundamental de cómo ir construyendo y cómo ir armando un discurso que pudiese ser favorable a todas estas reformas. Y eso nos llevó a muchas reformas, las de la consulta previa para indígenas, las reformas del derecho humano al agua, que fue una construcción argumentativa muy sólida para convencer de que había un derecho humano al agua y que por lo tanto el tema del agua potable tenía que ser una prioridad, o la acción que tuvimos sobre convencer de que debía existir una reforma ambiental y un ministerio del ambiente, que fue un trabajo en el que me embarqué 3 años creando y construyendo todos los argumentos para poder lograr que el Ministerio del Ambiente se apruebe, y se aprobó el 2008 en el Perú finalmente. Esto fue el trabajo al que me llevó la administración pública, mi trabajo en la Defensoría, y en el que el discurso apareció como un instrumento que me pareció muy importante y que quizá por mi otro pie en la vida académica me permitía en ese instante trabajar y a la vez repensar sobre estos temas académica y científica, de una manera más científica, ¿no? Entonces, el tema de las políticas públicas me resultó muy, muy interesante. Y cómo finalmente estos discursos también podían servir para, como decía Carolina hace un momento, construir realidades, ¿no? A mí me tocó vivir en los años 80, 90, cuando empezaba yo a crecer, ¿no? Me tocó vivir todo el proceso de lo que fue el VIH, ¿no? Y, y en ese momento, la construcción de la imagen del desviado, que además era población de riesgo, ¿no? Del infectado, y de cómo se construían estas imágenes sobre las personas que tenían VIH en ese momento y que finalmente eran personajes peligrosos socialmente, ¿no? Y cómo esto ha ido, en términos de lenguaje, cambiando también y construyendo políticas públicas de salud que son más inclusivas, más de derechos humanos, y en donde los términos también y el lenguaje ha ido cambiando para construir políticas distintas, ¿no? En donde, por ejemplo, hoy día se hable de hombres que tienen sexo con otros hombres, o que se hable precisamente de poblaciones que incluso representan una vulnerabilidad histórica y que no son finalmente solamente una imagen de riesgo, que es lo que el lenguaje mismo ayudaba y las normas incluso ayudaban a construir, ¿no? Em, Termino diciendo esto sobre la segunda parte, que es la parte académica, que es la parte que me interesó mucho. Y entonces me he involucrado muchísimo en estudiar precisamente esto, los discursos en las políticas públicas, cosa que yo no desvinculo del derecho, porque creo que los dispositivos a través de los cuales las decisiones públicas se hacen vigentes son precisamente las normas o, en algunos otros casos, las decisiones judiciales. Y por lo tanto, el lenguaje que se usa en las normas o en las políticas, y en ambas de manera interrelacionada, muchas veces van construyendo y definiendo las realidades. Un tema que yo saqué en una de las conversaciones que tuvimos en el centro del discurso fue, por ejemplo, el tema del aborto, ¿no? Siempre hablamos del aborto terapéutico. En mi percepción y mi trabajo luchando para que el aborto terapéutico sea efectivamente considerado en los sistemas médicos y hayan protocolos, ¿no? Las feministas han luchado mucho para que hayan protocolos, para que se aplique el aborto terapéutico, porque ya no es ilegal ni es un crimen desde que se despenalizó, se retiró del Código Penal. Como seguimos llamándole aborto, entonces los médicos no quieren realizar aborto porque el aborto es ilegal. Entonces el médico se niega a practicar un aborto, entre comillas, porque el aborto es un delito. Pero el aborto terapéutico no, pero como seguimos poniéndole la palabra aborto, los médicos siguen negándose y muchas veces confunden el aborto terapéutico con el aborto genérico, ¿no? Que sí sigue siendo criminalizado en Perú, por ejemplo. Y entonces, claro, cuando con las feministas trabajamos esto y en algún momento la decisión fue, no le llamemos aborto, llamémosle más bien interrupción del embarazo por causas terapéuticas. Entonces, cuando hablamos de interrupción del embarazo por causas terapéuticas, porque ya no es el delito de aborto, entonces hay mejor comprensión de los procesos y por lo tanto también una acción e implementación de la norma de otra naturaleza y con mayor posibilidad a garantizar los derechos, en este caso de mujeres que se encuentran en riesgo de muerte, inclusive por embarazos que no les son favorables. Entonces, creo que el derecho allí
que se instrumentaliza o se convierte en un dispositivo que le da vida a las políticas públicas, requiere de un análisis de discurso muy cuidadoso para saber qué decir, cómo plantearlo en la norma o cómo plantearlo en la sentencia, y de qué manera también estos términos que usamos traen consigo una ideología detrás que finalmente define la forma en la que vemos las cosas, entendemos las cosas o hacemos que se entiendan. Hoy día, y termino con esto, mi trabajo está más vinculado a lo que yo llamo, bueno, se llama aquí en Europa el morality politics, ¿no? Las políticas de la moral, y de todos estos temas como el aborto, el matrimonio igualitario, la eutanasia y tantos otros, que finalmente tienen que constituirse en políticas públicas, ¿no? Y el problema es que, claro, estas decisiones moralizadas traen detrás una serie de ideologías, y estas ideologías muchas veces digamos, siempre solemos decir que las derechas ultraconservadoras son las que se oponen a estas reformas, y sin embargo, si uno observa un poco más en el camino, que es mi interés ahora de estudio respecto del discurso y las políticas morales, es que a veces también existen izquierdas conservadoras, y que las izquierdas conservadoras forman parte de estos procesos de decisión pública, y que sus discursos, con bases y sustentos ideologizados muchas veces con valores, a partir de valores religiosos, eh, se suman a lo que yo llamo un moral policy monopoly, ¿no? Un monopolio de política moral, que es una estructura enorme, muy difícil de penetrar y de vencer, para finalmente hacer reformas de vigencia de derechos, ¿no? Entonces los grupos antiderechos finalmente terminan moralizando un debate que termina siendo discursivamente no solo apoyado por derechas ultraconservadoras, que es lo que uno esperaría, sino incluso por izquierdas conservadoras, que son ya muchos ejemplos que tenemos en América Latina y también en Europa del Este, por cierto, porque mi trabajo es un poco comparado con lo que viene ocurriendo en países como Polonia o Hungría y muchos otros que tienen altos niveles de religiosidad como los que hay en América Latina. Entonces, dicho esto, diría que la oportunidad que está abriendo el Centro de Estudios del Discurso, donde he tenido oportunidad de estar, como dijo Carolina, en el SAED para los estudiantes de doctorado, luego en el taller especializado de estudios del discurso aplicados a la violencia de género, y en algunos otros cursos y talleres que hemos estado con Teun y con varios otros profesores allí en el centro, pues yo creo que lo sitúan como un espacio absolutamente interesante, muy multidisciplinario, con enorme apertura, que es algo que yo valoraría muchísimo, una enorme apertura a trabajar críticamente e incluso críticamente sobre los análisis críticos del propio discurso, ¿no? Que yo creo que es algo valiosísimo, ¿no? Poder repensar incluso aquello que muchos de nosotros apostamos por eso, pero repensarlo críticamente, creo que eso es un espacio. Entonces, el pensar que hay un laboratorio, que puede haber un laboratorio que empiece a construirse a partir de esa mirada y esa vocación de apertura y de además trabajo científico serio, que es el que lidera Teun, en el que está Carolina, por supuesto, y un equipo que va formándose en este tema, pues a mí me pareció absolutamente relevante e interesante, y creo que si se animan, formaremos un espacio valioso para trabajar, que yo creo que es lo que queremos, ¿no? Y se irán construyendo también estas dinámicas a partir de lo que cada quien pueda ir aportando en el proceso. Así que quería compartir esto, no sé, espero que sea útil para pensar un poco lo interesante que puede ser profesional y académicamente el discurso, su análisis y sus vínculos con el derecho y las políticas públicas. Así que me quedo aquí en esta parte, Carolina. Muchísimas gracias, Carlos. Fue muy interesante. Yo también resalto este espacio de apertura donde el mismo John dice que él sigue aprendiendo, él mismo se sigue cuestionando sus propios planteamientos. Y la idea también es construir metodologías rigurosas y replicables que se puedan divulgar. Esto me parece que es fundamental, como si es instrumento, es que debe de llevar una metodología y debe de ser replicable y debe de ser accesible también y entendible. Entonces, por eso es importante que no solo los analistas del discurso se pongan o nos pongamos a discutir sobre los temas, ¿no? Nosotros en un club, sino realmente salir a la práctica. Tampoco pretende ser un laboratorio, si no, no sería laboratorio, un espacio netamente académico, sino también
incidir en las grietas o habitar las grietas también de la profesión para entender las realidades de las profesiones que atraviesan otros discursos, otras realidades, desde la dinámica del funcionario público que está apresurado tratando de cumplir ciertas estadísticas, ¿no? Entonces, digamos que ofrecemos un espacio de apertura, de diálogo, de dejar ser y dejar, digamos, abrir este espacio hasta las propias intuiciones personales y nos basamos en un paradigma cualitativo, en un paradigma donde la subjetividad y la intersubjetividad tienen un espacio importante para empezar los diálogos y construir estas realidades a través del lenguaje. No sé si tengan alguna duda en particular que quieran hacer. Si no se animan a hacerlo, me pueden enviar un correo. También estoy a su disposición. Se cierra la convocatoria el próximo viernes, el 28 de febrero. Estaremos anunciando las candidaturas aceptadas. Va a ser difícil porque los perfiles son muy interesantes y de verdad, ya lo hablaremos con Tony y con Lucía, pero yo creo que ahorita de lo que se trata también es de animar a más gente a que si le es útil, tenga un espacio donde pueda dejarse llevar y dejarse también escuchar, ¿no? A partir del 15 de marzo daremos los resultados. Los seguimos invitando también a que visiten la página, los cursos, y una vez aceptados, bueno, pues tendrían la opción de aplicar por esta membresía que cuesta 30 euros al año. Y, sí, Paulo, voy a leer la pregunta. Mi consulta es sobre la modalidad de la membresía. ¿Habrá reuniones virtuales de lectura o discusión? La agenda si te refieres al grupo, al laboratorio en particular, Paulo, porque cada grupo hay 2 grupos o 3 grupos de investigación ya en el centro. Está el SAED y hay dinámicas específicas que tienen, digamos, hay grupos que llevan sus dinámicas específicas. En el laboratorio, a partir de las personas que integremos este grupo, pues se armará una agenda. De hecho, ustedes también participarán en la construcción de la agenda. No se pretende tampoco alinearlos a ciertas líneas de investigación que estén desarrollando. Tendremos que observar qué líneas de investigación hay puntos en común para poder hacer distintos eventos, un seminario, que sea un seminario internacional. Si podemos publicar un dossier, publicaremos un dossier también donde cada uno ponga ponga su experiencia en la investigación que está realizando o las curiosidades o inquietudes o intuiciones que en el ámbito profesional estén llevando a cabo. Y vamos a ver cómo nos vamos adaptando a la dinámica de conversación con los juristas o con las personas que estén en la profesión en el campo del derecho. El centro colabora con las universidades europeas. No, ¿en qué sentido, Sergio? Porque el centro ahorita no tiene convenios específicos con algunas universidades europeas, es autónomo y tiene capacidad de producción y de difusión y divulgación propia. Y bueno, no sé si respondo a tu pregunta. Gracias a ti, Pablo. Sí, la apertura y la construcción de agendas es importante porque sí, digamos que pretendemos estar libres de violencias epistemológicas o de directrices y mientras tengamos un diálogo, digamos, respetuoso, fundamentado, sustentado, yo creo que podemos generar un conocimiento que hasta nosotros mismos no teníamos. A mí haber participado yo creo que a Carlos le pasó lo mismo, haber participado en el SAED, para mí me abrió los ojos a la diversidad de pensamiento y a la diversidad de pensamiento de temas tan interesantes que se puede hacer estudios de análisis al discurso
hasta de lo que no se imaginan, y unas tesis súper potentes. Entonces, es motivar esa curiosidad que tienen tanto académica como profesional. No sé si hay alguna otra pregunta, curiosidad, intervención. Ahorita, pertenecer al laboratorio implica alguna remuneración más allá del mérito económico. Bueno, como les decía, el centro tiene sus propias formas de automantenerse. Y ahorita podríamos participar en alguna convocatoria o subvención para algún proyecto en específico. Ahí lo podemos hablar. Esto sería ya más a detalle determinado también de la agenda. Y yo creo, o sea, a mí me encantaría, y yo creo que también hablándolo con Lucía, la coordinadora, ojalá podamos llegar a eso, ¿no? A llegar a tener, a que estas publicaciones y divulgaciones que se hagan, investigaciones, tengan pues una remuneración y un reconocimiento también económico y subvención, ¿no? Se pueden hacer muchas cosas, pero es cuestión de que se dialoguen y lo dialoguemos ya en el seno del laboratorio. Pero sí, esa es la idea. No sé si tengan alguna otra pregunta. No sé, Carlos, si tú quieras agregar algo, si no, con esto Solo, no, cerraríamos. solo precisar sobre la primera pregunta, creo que hacía Pablo sobre la modalidad de membresía. Entiendo que además lo que ocurrirá es que la cuota de membresía es para ser miembro del centro de discurso, que eso te permite Ujú. participar en diversas actividades del centro. Exacto, gracias por Y la precisación. una de las actividades a las que tendrás derecho como miembro del centro, como, ¿no? Habiendo pagado tu membresía anual del centro, que la verdad es muy bajo el monto y me parece que es Ujú. accesible. Luego, eso te permitirá también ser parte del laboratorio si es que postulas y entras al laboratorio. También es cierto que actualmente no necesitas para postular al laboratorio haber pagado la membresía todavía. O sea, puedes postular al laboratorio y pues si eres admitido y ahí te pedirán y te dirán, bueno, tienes que ser miembro del centro para ser parte del laboratorio, ¿no? Entiendo que esa es la regla. Y Sí, lo segundo es importante porque creo que eh, también es un proceso en construcción, ¿no? El laboratorio, hay un diseño, una lógica que entiendo el centro y el equipo que ha estado en su diseño tiene en mente, pero seguramente por esa misma apertura que muy bien ha mencionado Carolina y Teun en algún momento, también se irá construyendo sobre la base de las iniciativas que podamos ir teniendo quienes eventualmente formemos parte, ¿no? Porque creo que eso ayudará a sumar y si habrá alguna idea, en algún momento habrá alguna idea de repente de armar un proyecto que pueda ser financiado sí. de recursos, a mí sí me parecería eso absolutamente fantástico porque nos permitiría hacer lo que nos gusta con la tranquilidad de que podemos hacerlo sin dificultad, ¿no? Y teniendo... De hecho, sí, perdón la interrupción, pero de hecho se puede llegar a pensar en algún tipo de consultoría determinada. También. Se hace, sin embargo, o talleres o formaciones. Ustedes también podrán llegar a formar parte de la plantilla de profesores y de profesoras en el propio centro. Por eso se le está requiriendo, digamos, de hecho, el requisito de experiencia en análisis del discurso no solo es del centro, puede ser de otras, ¿no? De otras instituciones, hasta la propia maestría, doctorado en análisis del discurso ya es una forma de acreditarlo. Es esta experiencia, digamos, validada que queremos. Y para las personas que no lo tienen, estos juristas o profesionistas del campo del derecho, es irlos animando, también no se puede obligar a nadie, pero irlos animando a que si creen que son herramientas que sirvan, bueno, también irse capacitando. Pero la idea es construir redes y la idea también estamos abiertos gracias, Luisa. Gracias, Luis. Eh, la idea también es utilizar las plataformas que ustedes mismos están construyendo desde su ámbito académico o profesional, ¿no? Esto siempre y cuando hay que hablarlo con Lucía, con John,
pero hay una apertura de hacer una red más amplia y trabajos sólidos también. Pues bueno, esperemos que les haya servido la charla. Les agradezco muchísimo el tiempo y pues nada, Sergio también nos acompaña, que es este compañero del taller de especializado. Y bueno, a todas y a todos les agradezco la atención, su tiempo y cualquier duda, no duden de escribirme a mí o a Lucía a la dirección de correo del centro. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias también. Hasta luego.